Y quisiera que leyéramos juntos el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Senyor i Pare, preguem que un cop més la teva paraula toqui els nostres cors. Són coses que moltes vegades ja sabem i a vegades la dificultat és que sonin noves a les nostres vides i que puguem entendre el que tu vols dir-nos com a Església i cada un de nosaltres individualment, Senyor. Així que preguem el poder de l'Esperit Sant perquè cada un puguem agafar la nostra part necessària per a les nostres vides, Senyor. Guia tu aquest moment, com ho has fet fins ara. En el nom de Crist. Amén. Pablo, Silvano o Silas, según algunas versiones, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es lo que Pablo desea para estos hermanos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y hoy comparto un poco el sentir de Pablo cuando os veo ahora aquí. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Qué bonita es esta frase, este versículo. Conocemos de parte, amados hermanos, conocemos de parte, porque el Señor así nos lo ha dado, vuestra elección, la conocemos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros mismos, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Qué paradoja, ¿verdad? Tribulación, gozo. Ahí está el poder del Espíritu Santo también. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. A Pablo le pasaba aquí, como me está pasando a mí ahora. Ya está todo dicho, ¿verdad? Pablo dice, ya no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Versículo 9. Porque ellos mismos, la gente que os rodea en todos estos sitios, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Y es un texto que vale la pena seguir leyendo, porque son cartas difíciles de cortar, pero vamos de momento a limitarnos aquí. Hay que hacer un ejercicio importante, yo creo, que también lo sabemos, pero a veces nos va bien refrescarnos en ello. Mirad, muchos de aquí a lo mejor habéis estado en otras iglesias, o habéis crecido en otras iglesias, y algunas iglesias lejos de aquí. En estos momentos hay muchas iglesias que están celebrando lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos. Hay cultos en muchos sitios, hay diferencias horarias, pero hay cientos de iglesias, hay miles de iglesias. Hay hermanos perseguidos que lo están haciendo a escondidas y aún así son valientes para hablar de la fe también luego. En estos momentos, claro, nos cuesta ser conscientes. Yo siempre digo que gracias al Señor, Él me ha bendecido con el privilegio de ir a compartir la palabra a muchas iglesias, y algunas pequeñas del Pirineo, de aquí de la zona de Tarragona, donde sea. Y la visión crece porque ya no estás siempre en tu iglesia local, sino que aprendes a entender que hay muchos hermanos en muchos sitios. Claro, el apóstol Pablo iba a decir fundando iglesias, no, las iglesias las funda el Señor, pero fueron usados para fundar iglesias. Y Pablo estuvo en Tesalónica y fundó la iglesia allí también, junto a los hermanos que le colaboraban con él.
Pero ¿sabéis qué ocurrió en Tesalónica? Que es el contexto del texto que hemos leído ahora. Los propios judíos provocaron que él tuviera que huir rápidamente. Los mismos hermanos le dijeron: Pablo, coge tus cosas y vete, porque si hubieran podido lo hubiesen matado. Y Pablo tiene que huir de aquella ciudad. Tesalónica, que curiosamente era una ciudad con su gran puerto comercial, que estaba dispuesta a escucharlo todo era bien recibido. Qué curioso, ¿no? Todo valía, cualquier filosofía, cualquier religión, todo el mundo tenía derecho a hablar. Aparte, la cultura griega había dejado esa herencia. ¿Recordáis a Pablo en el Areópago? Allí se podía escuchar a cualquiera. Hombre, y si alguien viene y nos dice algo nuevo, pues Pablo, que les trajo el Evangelio, tuvo que salir corriendo. Ese Evangelio que pega duro, que toca la fibra del corazón humano, que hace quebrantar nuestras vidas y que no siempre es agradable a aquellos que le escuchan. Y Pablo tuvo que marchar corriendo. ¿Qué le ocurrió a Pablo? Está en su segundo ya viaje misionero de una ciudad a otra y está en Atenas y cierra sus ojos un poquito, como hemos hecho ahora, y se acuerda de que hay hermanos en muchos sitios. Y se acuerda de Tesalónica. Y le dice a Timoteo: mira, Timoteo, estoy sufriendo. Todo esto le pongo yo un poquito de mi versión, ¿no? Pero algo así ocurrió. Timoteo, estoy sufriendo un poco. Porque ¿te acuerdas que me tuve que ir de Tesalónica medio a escondidas? Mira, aquellos hermanos, yo me fui, pero ahora están siendo perseguidos, están sufriendo tribulación por aquello mismo que yo prediqué. Están siendo constantes. Mira, Timoteo, ¿y si vas, te desplazas a Tesalónica, averiguas cómo están y no sé, y a ver si recibimos al menos buenas noticias? Y Pablo está en Corinto y vuelve Timoteo. ¿Qué, Timoteo? ¿Qué me cuentas? Uy, aquellos hermanos lo están pasando muy mal y claro, están ahí escondiditos, están encerrados, no se atreven a predicar, porque si tú te tuviste que ir corriendo, imagínate los pobres. Esas no son las noticias que recibió Pablo. Y este es el capítulo, o bueno, esta carta está escrita en aquel momento. Son las noticias, por decir de alguna manera, que Timoteo da a Pablo y Pablo entonces escribe esta carta, dirigiéndose a aquellos hermanos. Sí, estamos situados un poquito, pero es importante este ejercicio, ¿no? De entender que hay muchos sitios donde hay hermanos congregados, y en este caso hermanos que sufrían tribulación. Probablemente sea la carta más antigua del Nuevo Testamento. Claro, estamos acostumbrados a situar el Nuevo Testamento en el orden en que lo encontramos en nuestras Biblias. Pero estamos hablando de que la primera vez que estuvo Pablo era el año 50, es decir, que hacía 17 años que el Señor había ascendido. ¿Sí? Que había empezado toda la obra misionera. De hecho, cuando se escribe esta carta ya quizá estamos en el año 18, un año después. O sea que, ojo, porque estamos delante de un texto, de un libro, de una carta que sienta mucho las bases no solo para los hermanos de Tesalónica, sino también para la iglesia en general. ¿Y qué encontramos? Encontramos una iglesia que creo que vale la pena que analicemos, que la tomamos como ejemplo y que la imitemos. De hecho, el versículo 6 de este capítulo acabará diciendo: sed, habéis sido imitadores de nosotros y del Señor. Imitad. Yo sé que esta semana acabasteis vuestro encuentro del grupo de crecimiento, con un versículo final que Fernando compartió, que era, si no recuerdo mal, 1 Corintios 11:1. Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y ahora Pablo les dice a ellos: habéis sido imitadores de nosotros, y lo más importante, porque aquí no se trata de imitar ni a Fernando, ni a mí, ni a nadie. Sí que tenemos que coger las cosas buenas y animarnos mutuamente. Pero lo más importante, sed imitadores del Señor. Claro que sí. Y Pablo descubre que las noticias que le llegan son noticias frescas de una iglesia que está imitando al Señor y que está imitando aquello que Pablo, Silas, Timoteo habían querido compartir. ¿Y qué características, muy rápidamente antes de entrar en el propio texto, nos da de esta iglesia? Fijaros si esta iglesia no es digna de ser imitada. Versículo 4, una iglesia que ha elegido a Cristo. ¿Sois una iglesia que habéis elegido a Cristo? Claro, amén, ¿no? De hecho, ya no solo a nivel colectivo, sino individualmente. Cada uno hemos elegido seguir a Cristo. Hay una canción que se cantaba hace muchos años, aún a veces se canta, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, ¿no? Es una decisión.
El texto original parece que da a entender un poquito como que es Dios quien nos ha elegido a nosotros, pero que de una manera recíproca nosotros también hemos elegido seguir a Jesucristo. Una iglesia que ha elegido a Cristo. También nos da otra característica, versículo 6. Una iglesia que ha recibido la palabra, que valora y sabe el tesoro que tiene en sus manos con la Biblia. Y ha recibido la palabra, ojo, fijaros el detalle, por el Espíritu Santo. Eso habla no de intelectualismo, no de saber mucho. Eso habla de entender y someterse a la palabra, entendiendo que el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas y gobierna nuestras iglesias si le dejamos y si abrimos nuestros corazones a la palabra en una actitud de sometimiento y de humildad. Era una iglesia que había recibido la palabra por el Espíritu. Y dice algunos detalles, versículo 5, la había recibido con plena certidumbre, dice, convencidos, con la certeza de que la palabra es viva y eficaz para cada uno de nosotros, pero también para la iglesia como colectivo. También la habían recibido la palabra con gozo, versículo 6. Estoy haciendo así un poco a lo rápido, Y también la habían recibido, versículo 6 también, en medio de la tribulación. Esto es otra cosa. Cuando uno está en tribulación, la palabra es verdad que a veces trae consuelo, pero a veces nos cuesta. Nuestra vista corta no nos deja ver más que el problema que tenemos delante. Pero ellos han ido a la palabra y la han recibido, aunque estén en medio de la tribulación, como lo estuvo Pablo allí también, la han recibido con esa fe que provoca esa sensibilidad de corazón para acercarse a la palabra. Y en tercer lugar, una iglesia, versículo 8, que ha proclamado el Evangelio. ¿Es digna de ser imitada esta iglesia? Una iglesia que ha apostado, bueno, es una palabra muy humana y no me acaba de gustar, pero es igual, que ha apostado por Dios, por la obra de Jesucristo, una iglesia que está bien agarrada a la palabra, y una iglesia que no solo está bien agarrada a la palabra, sino que la da a conocer a otros. Una iglesia misionera, ¿sí? Cada uno de nosotros somos misioneros en esta iglesia, o deberíamos serlo. Esta es la iglesia de Tesalónica. Así que en el versículo 3, volviendo un poco hacia atrás, encontramos que Pablo no puede dejar de dar gracias por esta iglesia. ¡Qué buenas noticias! ¿Os ha pasado alguna vez que habéis sabido de una iglesia, hermanos en la fe, que se congregan en otro lado, que están luchando, que a veces piensas, ay, esta iglesia, si consiguen mantenerse, y de golpe te llegan noticias frescas y te sorprendes porque dices, el Señor ha hecho su obra y ha levantado de donde no había? Así es la obra del Señor. Así es la obra del Señor. Y eso es lo que Pablo sentía en aquel momento. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué va a hacer? Versículo 3. Pues damos gracias a Dios. Claro que sí. Toda la gloria al Señor y toda la gratitud, porque no nos engañemos, y yo sé que lo sabemos, la obra no depende tanto de nuestras fuerzas. El Señor nos usa para su obra, pero el poder es de Dios. ¿Sí? La iglesia es la iglesia de Dios, y Él es el que hace auténticos milagros día a día. Hemos cantado que el Señor mueve montañas. Yo no he visto una montaña moverse, pero sí he visto montañas espirituales moverse. Iglesias levantarse casi de la nada, perseverar, y ves la mano del Señor fortaleciéndolas. Y creo que vosotros sois una de esta iglesia y también me provoca mucho gozo. Damos gracias a Dios, versículo 3, y da el detalle en el mismo versículo 3, acordándonos. Pablo hace un ejercicio de memoria. Es importante esto, tenemos que repasar la historia. Porque ¿sabéis qué nos pasa? Cuando las cosas van difíciles, Señor, ayúdanos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo colectivo, como iglesia. Y cuando el Señor nos contesta, a veces nos olvidamos. Bueno, ya, claro, el Señor ya lo hizo, pues ya está, ¿no? Como que no le quitamos el mismo valor. En casa yo siempre digo que cuando la familia, lo voy comentando mucho, llevamos tiempo orando por una cosa. Digo, cuando el Señor nos la concede, deberíamos estar el mismo tiempo dando gracias por eso. Pero no suele ser siempre nuestra costumbre. El Señor ha contestado, gloria a Dios, y ya, pum, a por lo siguiente, ¿no? No, un momento, ¿no? A todos nos gusta que nos agradezcan las cosas, y el Señor también se goza cuando su iglesia le da gracias. Y Pablo está haciendo un ejercicio de memoria y se acuerda, vuelve hacia atrás, probablemente recordaba cuando por primera vez llegó a Tesalónica, cuando estuvo con los hermanos comiendo en casa de ellos,
y está recordando. Y entonces es cuando recuerda y utiliza estas 3 palabras que os propongo, tal como, bueno, lo ha escogido Fernando. 3 columnas de la iglesia. ¿Cómo estáis de arte? Ya que vamos bien de tiempo. ¿De arte cómo vais? ¿Os habéis dado cuenta que las 3 columnas son diferentes? A ver, ¿quién es capaz de decir el arte de cada una de ellas? Son tres culturas diferentes aquí que están realmente expresadas. ¿Os ayudo a alguna de ellas que sepáis? Bueno, clase de arte también está bien, ¿no? Los cristianos hemos de valorar el arte. La de la izquierda es el arte dórico. Es muy sencillo, es muy llano estas columnas, arte dórico. La del medio, ojo, porque es las columnas que vieron nuestros hermanos de Tesalónica, los que ahora estamos considerando. Son las jónicas. Dórico, jónico, y el otro también nos va a recordar a otra iglesia, Corintio. Así que tenemos aquí el arte dórico, el jónico y el corintio. Yo no tengo memoria, todo esto me estoy vacilando, pero porque lo he mirado hace poco, no me acordaba. Ya sé que lo estudié hace muchos años, pero no me acordaba. Bien, pues hay... el apóstol Pablo utiliza estas 3 expresiones cuando recuerda a la iglesia. Les dice: me acuerdo de vuestra fe, me acuerdo de vuestro amor y me acuerdo de vuestra esperanza. Pablo ha utilizado varias veces estas 3 columnas de la iglesia. Yo os propongo al menos que son 3 columnas de la iglesia. De ahí viene la idea de haber cogido esta imagen. En el mismo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, Pablo repite lo mismo: fe, amor, esperanza, o fe, esperanza y amor en otros sitios. El orden cambia. Colosenses 1, creo que hoy lo hemos leído también nos habla de la fe, la esperanza y el amor. Ha leído el hermano: permanezca la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Pero el primero, el amor. Pero él utiliza esto y se le llama esto la tríada de Pablo, porque Pablo tiene estas 3 columnas como queriendo repetirlas a cada una de las iglesias, como queriendo decir: hermanos, servir al Señor, amarle, rendirle culto, pero no olvidéis ninguna de estas 3 cosas, porque son básicas, son columnas de la fe. Y encontramos entonces una primera columna de la iglesia. Esto lo tengo de cuando mis hijos eran pequeños y lo he recuperado. La columna de la fe. ¿Qué vamos a decir sobre la fe? Ya habéis dicho vosotros mucho en el culto. Es la fe por la que el Evangelio llegó a nosotros. Dios nos regaló esta fe para entender aquello que no vemos. Dice el propio autor de la carta a los hebreos, o Santiago, ahora dudo. La fe, hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos bichos raros, hermanos. Estamos en un mundo y somos bichos raros. Estamos creyendo cosas que no se ven, pero las experimentamos. Si alguien nos está viendo ahora en las redes, pues sí, podemos parecer bichos raros, pero Dios trae esta seguridad a nuestros corazones, que aquello que no vemos es real. Y por eso decimos con autoridad que Él nos amó al máximo, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos que Él va a volver y que un día vamos a estar con Él para siempre. Y lo hacemos por la fe, por la fe. Y esa fe nos la ha regalado Dios, pero es la fe que también nos justifica. El mismo apóstol Pablo dice que justificados, declarados justos delante de Dios por Jesucristo, hemos sido redimidos cada uno de nosotros. Así que el versículo 6, claro que sí, habla de la plena certidumbre del Evangelio y de la palabra. Estos hermanos estaban con la certeza, la fe bien arraigada. Fernando, cuando estaban ahora aquí los niños, ¿qué ha dicho? Haced una foto. ¿Por qué? Porque es un momento histórico. Esto es fe. No quiero ahora alabar aquí a Fernando, no vaya a ser que se nos suba muy arriba, pero esto es fe. Yo creo haberte entendido, Fernando. Estabas anticipando, ¿sí? Anticipando esto lleno de niños. Esa fe el Señor la quiere de su iglesia. No podemos estar limitados al presente. Por la fe podemos ver más allá y por la fe podemos, como veremos ahora, trabajar para llegar más allá. Otra columna, el amor. El amor. Claro, lo hemos leído en Colosenses y además Pablo ahí añade un matiz. Permanezca la fe, el amor, la esperanza, pero sobre todo el amor. ¿Por qué? Dice porque es el vínculo perfecto, Colosenses 3:14.
A un lado tendremos la fe y a la otra la esperanza, pero me gusta que el amor esté en medio. En otros textos de la Biblia no es así, habla de la fe, la esperanza y el amor. En este pone el amor en medio y a mí me encanta eso, porque realmente es el vínculo perfecto. El amor tiene que hacernos renovarnos en nuestra fe y también en nuestra esperanza. Entender el amor que Dios ha tenido por nosotros. Y hay un texto, Romanos 5, 8, que a mí me encanta y que dice que Dios demostró, en nuestras Biblias tenemos mostró, pero en realidad es el mismo significado, Dios demostró su amor. Hay una frase de un refrán español que dice, pruebas son amores y no buenas razones, ¿no? El amor se demuestra. Esto lo tenemos que aplicarlo en nuestras vidas día a día. El amor no vale decir, oye cariño, yo te quiero mucho, tú ya lo sabes. No, díselo. Y a tus hijos, díselo. Y a tus padres, díselo. Os quiero. Hay que verbalizarlo eso. Porque el amor necesita ser demostrado, y no solo con palabras, lógicamente. Luego hay que ponerle la acción, ¿sí? Tienen que ver que realmente amamos. Entonces, Dios también demostró su amor. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo, Jesucristo, la prueba máxima del amor de Dios. Entregó aquello que más amaba para que tú pudieras entender hasta dónde llega ese amor. Para que tú puedas recibir, como decía el texto que hemos leído, el Evangelio también en tu vida. Permanezcan la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y la tercera columna, ya la sabéis, la esperanza. La esperanza. La esperanza es vital. Los humanos somos muy dados a vivir el presente, nos cuesta mirar más allá. Bueno, igual estoy proyectando y me pasa solo a mí. Pero debemos pensar a menudo en aquello que nos espera. Qué bonito cuando como iglesia, como ha ocurrido esta mañana, hablamos y verbalizamos que nuestra esperanza está en el Señor, que un día vamos a estar con Él. Esa es nuestra esperanza. Y ¿sabéis una cosa? Tú podrás tener ganas de estar con el Señor, pero yo estoy convencido que el Señor tiene muchas más ganas de que estemos con Él. Él espera y Él dice, mirad, yo no voy ni a participar del pan ni del vino hasta que esté de nuevo con vosotros en el reino. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy pues a preparar un lugar para vosotros. Él tiene ganas. Él se muere de amor, entenderme la expresión, para que estemos con Él. Y para eso faltan 4 días. Yo no sé si lo llegaré a ver antes de fallecer, pero tal como están los tiempos, dejadme que mini profetice, que tengo la convicción cada vez más que el Señor está cerca para venir. Tal como está el mundo, quizá porque, permitidme también la expresión, utilizo expresiones muy humanas, se lo estamos poniendo en bandeja, porque nos estamos cargando nosotros mismos este mundo, pero sea como sea, el Señor está pronto y va a ser visto, como dice la palabra, en todo el mundo. Y además, fijaros, ahora mismo estoy siendo proyectado y se podrá ver por internet. Es un paso más que tenemos ahora. Cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Bueno, vamos a dejar ahí este tema. Pero mirad, solo ya voy a terminar, porque os he dicho que iba a ser breve, porque habíais predicado vosotros juntos antes que yo. Estas 3 columnas, como os decía, son la base de la iglesia. La fe, el amor y la esperanza. Antes, si podemos volver atrás un momento con la diapositiva. Una más. Ahí. Esas columnas que hay aquí, estas 3, me hizo gracia encontrarlo. ¿Ves que son de arte jónico, lo que os decía antes, así recarguladas? Estas 3 columnas son lo que queda del Partenón de Tesalónica. No es el Partenón de Atenas. En el Partenón de Atenas las columnas eran jónicas. Bueno, ya me voy otra vez con el arte, ¿no? Pero aquí en Tesalónica eran jónicas, perdón. He dicho dóricas eran en Atenas, ya me estoy liando, ¿veis? Por meterme donde no me mandan. Y jónicas en Tesalónica. Estas son columnas que quedan del Partenón de Tesalónica. ¿Sí? Estos 3 hermanos vieron las columnas de su Partenón y quizá pudieron entender que Pablo dejaba para ellos esta ilustración también. Hay 3 columnas grandes para la iglesia. Hermanos, no descuidemos ni la fe, ni el amor y la esperanza. E insisto, sé que son cosas que sabéis. De memoria algunos de los textos donde Pablo habla de estas 3 cosas.
Pero renovémonos en esto. ¿Cómo está tu fe? Yo esta semana temblaba un poquito, porque claro, hablo de algo con mucha facilidad y pienso, bueno, Daniel, examínate antes, ¿no? ¿Cómo está mi fe? ¿En qué momento está mi fe? Quizás estás en un momento en que tu fe se tambalea. Pídele a Dios que renueve tu fe, que la refuerce. Él lo hará por el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu amor? Bueno, depende de con quién hermanos, bien, para otros no tanto. ¿Cómo está tu amor? No solo amor al Señor, sino amor al prójimo. Siempre, y estoy ahora preparando un material sobre esto, aquel escriba que se acerca a Jesús y le dice, bueno, ¿cuál es el mandamiento principal, no? Ya lo sabía él. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Y sin que el hombre pregunte, Jesús continúa. Le dice, un momento, quieto ahí, que hay un segundo que también es muy importante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Para un momento, que eso también es muy importante, ¿no? Y el Señor nos llama a amarnos en comunión. Y a veces nuestras sintonías no son las mismas, ni nuestras frecuencias. Y hay hermanos que nos cuestan. Pero el Señor dice, ama también a este hermano. Y aquel que te ha herido, ámalo. Y haz lo que sea para restaurar la relación. No puede haber entre nosotros ni la más mínima falta de amor. El Señor nos llama a que vengamos a su mesa limpios en cuanto a estos temas. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Aquí cabría hablar de la autoestima también. Pero amar. ¿Cómo está nuestra esperanza? Ahora, si volvemos a la última, y ya con esto termino, fijaros que las tres expresiones a las que Pablo llamaba a los hermanos y nos llama a nosotros, tienen pies. Porque esto podría parecer teología. Fe, esperanza y amor. Vale, muy bien, un buen desarrollo teológico. Pero Pablo está dando gracias y acordándose de que cada una de estas cosas ha implicado algo. Y fijaros que en el versículo 3 dice, la obra de vuestra fe. Porque la fe produce acción. Porque la fe se vive. Porque la fe se demuestra también. El trabajo de vuestro amor. Porque también el amor tiene pies. Y se demuestra. Y se ve. Por eso os decía antes, si amáis, no os conforméis con amar. Decirlo. Y sobre todo, demostrarlo. Y también a la hora de la esperanza le pone pies también. Y dice, constancia en la esperanza. Porque esta esperanza nos hace perseverar. Si tú estás en un momento de tribulación, puedes recordar Romanos 5:3, que en medio de la tribulación, ¿qué es lo que produce la tribulación? Paciencia. ¿Y qué es lo que provoca la paciencia? La prueba. Porque pasamos a entender que no es que me estén yendo las cosas mal, sino que el Señor permite una prueba en mi vida. ¿Y qué produce la prueba? Esperanza. Y el texto dice, y la esperanza no avergüenza. El texto original, ¿sabéis qué dice? La esperanza no decepciona. Me gusta esta palabra. Cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor en medio de la tribulación o en medio de un mundo difícil como el nuestro, el Señor nos dice por su palabra, ánimo, la esperanza no decepciona. No vais a ser decepcionados. Hermano y hermana que puedes estar sufriendo, no vas a ser decepcionado. Porque tenemos puesta la esperanza en nuestro Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra. Así que, hermanos, abundemos más y más. Es lo que acabará diciendo en esta misma carta el apóstol Pablo, los capítulos 3 y 4. Abundad en el amor, abundad en la fe, abundad en la esperanza. El capítulo 3, versículo 12 de esta carta dice, vuestra fe va creciendo. Está hablando de abundar también. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 8, vuestra fe en Dios se ha extendido. Tenemos que crecer en esto. No vale, yo creo que alguna vez os lo he dicho, no vale un diploma. Daniel Gumá tiene el diploma de aprobado en fe, amor y esperanza. No, eso no existe. Hay que abundar más. Nunca se acaba esta carrera hasta que estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿la fe será necesaria?
tendremos al Señor delante. ¿El amor será necesario? Claro. El amor nunca deja de ser, 1 Corintios 13. ¿La esperanza? Bueno, quizás sí, porque sabremos que vamos a continuar con el Señor por los siglos de los siglos. Pero ya estaremos con Él. Ánimo, hermanos, esto está cerca. Muchos de aquí sois veteranos en la fe de muchos años. Ánimo, ánimo, no desmayéis. Y algunos de aquí a lo mejor sois nuevos en la fe, hace poco que habéis conocido este Evangelio y habéis elegido el Evangelio de Cristo, como leíamos al principio. ¡Ánimo! ¿Vais a recibir tortazos de nuestro mundo? Diciendo que somos, como decía antes, gente rara. Porque nuestro mundo, el mensaje que está dando es muy diferente. Pero hermanos, nuestra fe descansa en Dios, no en este mundo. El amor de Dios nos ha consternido, ¿se llama así? Yo a veces me lío con estas palabras. Nos ha enamorado, nos ha encandilado el amor de Dios en Jesucristo. Y claro que sí, y lo decimos bien alto a nuestro mundo. Tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?